ahora sí quiero poder impartirles lo que entiendo el Señor puso en mi espíritu. Le contaba a mi esposa, no sé si fue el día miércoles o el día jueves por la mañana, en algún momento en esas charlas que teníamos, creo que fue el jueves por la mañana bien temprano, algo que Dios estaba ministrando en mi corazón, una palabra que ya hace tiempo venía y estaba allí tomándola. Pero antes de ir a la palabra en cuestión, sabe que uno de los desafíos más grandes que todos tenemos, pero en mi caso mucho más por ser el pastor de la congregación, es aprender a diferenciar la voz de Dios en medio de un montón de voces. Saber discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. El apóstol Pablo, bueno, no lo dice. En teología, en el Instituto Bíblico te dicen que no podés decir que el apóstol Pablo escribió hebreo, pero todo hace parecer que sí. Pero el escritor a la carta a los hebreos dice lo siguiente, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No solamente discernir lo malo, sino también discernir lo bueno. Ese discernir el bien y el mal es discernir la voz de Dios, es discernir lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, y en eso nosotros tenemos que estar ejercitados. Digo esto porque lo que yo quiero ministrarles en esta noche tiene que ver un poquito en esta dirección. Aprender a apagar todas las voces y saber cuál es la voz de Dios. Escuchar lo que Dios quiere por sobre lo que la gente quiere. Hay un caso en la Biblia, que es el caso del rey Saúl. Dios le dio una orden a través del profeta Samuel, y el profeta Samuel le dijo, ve y destruye a Amalek y no dejes vivo nada. Mata todo, niño, niña, ganado, no se te ocurra dejar vivo nada. Sin embargo, dice que Saúl, cuando Samuel lo confronta al regreso, le dice, ¿qué haces? No, vengo de hacer lo que Dios me dijo. Dice, pero no hiciste, no, yo hice todo lo que Dios me dijo. ¿Y qué es ese sonido de las vacas, de las ovejas que siento detrás? Ah, es que el pueblo. Y a veces eso también es confrontativo, porque nosotros vivimos en un país y en un continente donde, gracias a Dios, tenemos la democracia, políticamente hablando, y tenemos la capacidad de elegir quién queremos que nos gobierne con nuestro voto. Y cuando alguien no nos gusta, o un presidente, o un partido político, o una línea política no nos gusta, cada 4 años tenemos la oportunidad de ir a la urna y votar otra opción, votar algo distinto. El problema es cuando eso nosotros lo queremos traer al Evangelio, porque en el Evangelio no hay una democracia, en el Evangelio hay un reino. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y en el reino hay un rey que es el que habla, y estamos los que venimos por debajo, que ejecutamos la orden del rey, y no podemos caer en el error de querer consultar todo al pueblo lo que se debe hacer o no se debe hacer, lo cual no quiere decir de que Dios no pueda hablar a través de gente del pueblo. Yo quiero dejar bien en claro esto. Entonces, sin duda, uno de los desafíos más grandes que yo tengo es discernir cuándo lo que voy a hacer viene de Dios y no viene de Dios. En algunas de las, le cuento esto como testimonio, pero cuando nosotros fuimos la segunda vez con mi esposa a Venezuela, allí por el año 2006, nosotros fuimos porque Dios me habló y me dijo, anda. Y cuando yo llegué a aquel lugar, solamente tenía un contacto de alguien que me podía recibir en su casa, yo no iba con agenda, no iba a predicar, no iba a hacer nada. En teoría, yo fui porque Dios me dijo, la persona que me recibe me dice, pero venís a predicar, no sé, pero venís porque te invitaron, no, ¿y a qué venís? Dios me dijo que vaya. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Y resulta que, claro, nosotros llegamos un día, mi maleta no llegó, creo que te lo dije hace unos días atrás aquí, al día siguiente nos subimos al subte, al metro le llaman allí, y cuando nos subimos al metro nos robaron, una de las cosas, lo primero que me roban son los pasaportes, me roban mi pasaporte y el pasaporte de mi esposa, y eso hace que cuando yo me doy cuenta que me acaban de sacar los pasaportes del bolsillo, me dice la persona que me acompaña, bueno, vamos a bajarnos en la próxima estación. Nos bajamos en la siguiente estación y en esa estación nosotros nos encontramos con un hombre de Dios de la ciudad de Caracas. Y ese hombre, cuando él me dice, yo lo conozco porque él es el apóstol de la iglesia donde yo congrego, cuando se acerca a saludarlo y le dice, mire, apóstol, él es un pastor de Córdoba, el hombre me mira y dice, usted es el hombre que tiene que estar este domingo en nuestra congregación. Entonces, cuando uno ve las cosas que le van sucediendo, todo, como dijo el apóstol Pablo, ha redundado para el progreso del Evangelio. No se preocupen por las cosas que me pasan, porque al fin y al cabo todo ha redundado para que el Evangelio progrese. Pero, claro, yo antes de viajar y la tercera vez que fui,
fue la vez que más difícil se nos puso la situación en Venezuela, donde fuimos detenidos por un grupo de gente, de civiles armados, que nos amenazaron de muerte y algunas cosas. No lo digo para quejarme, pero si hoy estoy parado aquí, es porque nosotros no fuimos porque teníamos ganas, sino que fuimos porque teníamos la voz de Dios en nuestra vida que nos había enviado a aquel lugar. Y eso es importante porque el apóstol Pablo, y ahora sí le vamos a dar los créditos, en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 14, que no es, ello para que los que toman nota, dice, mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que hay un desafío en nuestra vida de poder ser guiados por el Espíritu de Dios y no ser guiados por nuestras emociones, no ser guiados por nuestro enojo. ¿Sabe que la Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios? A veces nosotros queremos hacer justicia desde nuestro enojo, desde nuestra ira, y Dios dice, no es esa la manera. Queremos hacer cosas porque lo sentimos. Puse el ejemplo hace algún tiempo en este lugar, ¿qué hubiese sucedido si el hijo pródigo, cuando está pasando hambre y él está tan difícil, alguien tiene compasión de él y va y le lleva un sándwich milanesa? Aparece el hermanito fulanito del ministerio tal y dice, mira, ¿sabes qué? Te veo que estás mal, te traigo un sándwich de milanesa. Y el hijo pródigo come el sándwich de milanesa y dice, pero quédate tranquilo porque esta noche te vamos a traer una vianda. Y a partir de ahora, todos los días te vamos a traer almuerzo y cena para que no estés pasando hambre. ¿Sabe qué? Él nunca hubiese vuelto al padre, nunca hubiese vuelto a la casa, porque esa situación, primero que era consecuencia de su decisión, pero segundo era el proceso que Dios estaba utilizando para que él vuelva. Entonces cuando la gente dice, pero ¿por qué no hizo algo? Pero espere, porque a veces en nuestro interior, ¿o por qué no hacemos algo por esto? Porque nosotros tenemos que saber si es lo que Dios nos está mandando a hacer o no. No solamente si lo que hacemos es bueno o es malo. Por eso la Biblia dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, las preparó de antemano. No dice que andemos en todas las buenas obras que se nos ocurran, sino en las buenas obras que Él preparó para nosotros. Ahora, claro, cuando hablamos de esto, hay gente que no lo puede comprender. Y el mismo apóstol Pablo, en otra carta, que en la carta a los hermanos de Corinto, en la primera carta, en el capítulo 1 y capítulo 2 y versículo 14 dice lo siguiente, pero el hombre natural no percibe, no entiende, no se da cuenta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, quiero dejar plantado algo en esta noche antes de entrar en el mensaje, porque todo esto es una introducción que estaba fuera de bosquejo, pero toda esta introducción es para que usted sepa que no siempre que usted sea guiado por el Señor, la gente lo va a entender. Es muy posible que mucha gente lo cuestione, que mucha gente le hable, que lo trate de que usted es un loco y cuántas cuestiones que pueden suceder en la vida, pero quédese tranquilo, usted tiene que tener la seguridad que usted está haciendo aquello que Dios le está mandando. Habiendo dicho esto, ahora sí quiero leer Hechos capítulo 16, desde el versículo 1 y hasta el 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Me voy a correr un costadito para aquellos que leen de la pantalla. Hechos capítulo 16, vamos a ir desde el versículo 1 y hasta el 10. Dice, hablando del apóstol Pablo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, es decir, no había sido circuncidado. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estas ordenanzas usted las va a leer en el capítulo 15, cuando había gente que quería imponerle carga a los gentiles o a la gente que estaba recibiendo el evangelio y que tuvieron que subir a Jerusalén y ellos tuvieron que hacer un conducto diciendo pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle mayor carga que esta, y habla de aquellas cosas y termina el capítulo 15, el último versículo, diciendo pasadla bien. Decía, les entregaban las ordenanzas para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Déjame un minuto ahí. Hermano, la multiplicación es consecuencia de que nuestra fe sea confirmada, afirmada. Seguimos, por favor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, quiero que preste atención a esto, les fue prohibido
no por la gente, no por el sistema, no por el emperador, no por los gobernantes, le fue prohibido por el Espíritu Santo, y dejamos un segundo ese versículo ahí, hablar la palabra en Asia. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Acaso es malo hablar la palabra? Pero le fue prohibido. Pero el Espíritu Santo dijo, no hablen, seguimos. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, tampoco les dejó ir ahí. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Y amén. Iba a ser el mapa para que usted viera las ciudades y por qué, y de verdad es que se me pasó, no tuve tiempo. Pero si bien yo les leí desde el versículo 1, yo quiero hacer mención a lo que sucede desde el versículo 6 en adelante, cuando dice, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, y quisieron ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora, había un conflicto, y yo creo que este es el conflicto muchas veces en nuestra vida, porque el conflicto era entre lo bueno y lo correcto, porque hablar la palabra es, a ver, se lo vuelvo a decir, hablar la palabra es, bueno. Ahora, vio que la Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo para hablar y tiempo para callar. Hay tiempo donde usted no, pero la Biblia dice que hay que predicar y que hay que, bueno, pero dice, ahora, Pablo quiere predicar. Él tiene un buen mensaje, él tiene una palabra, él quiere evangelizar, él viene con todo esto, él tiene la disposición, pero el Espíritu Santo le dice no. Dice, ¿por qué no le deja predicar ahí? ¿Por qué? ¿Sabe? Me acuerdo en tiempos de pandemia, cuando hacíamos las transmisiones en vivo, una de las transmisiones que tuvimos fue con el pastor Pablo Belizán. Muchos lo conocen, el pastor es de Añatuya, Santiago del Estero, y su testimonio es un testimonio muy impactante porque él estando perdido en un montón de vicios y de cuestiones, su madre oraba y un día y le insistía para ir a la iglesia, y un día el Señor le habló a su madre y le dijo, no quiero que ores más por tu hijo, ni que lo invites más a la iglesia. Yo me voy a encargar. Así que su madre dejó de orar y dejó de invitarlo y de insistirle a la iglesia. Y de repente él comenzó a entrar en un proceso donde comenzó a ser atormentado por los demonios, donde comenzó a pasar, al punto de tener un día el arma en su mano, cargada y a punto de dispararse para quitarse la vida, cuando alguien palmeó las puertas de su casa y aquel día llegó el Señor. Claro, yo le estoy resumiendo esto, pero en el proceso, dice, yo estaba tan mal y yo quería que mi mamá me llevara a la iglesia, pero nadie me invitaba. Y dice, pero está mal, pero Dios le dijo que no lo haga. Hoy el hombre es un hombre de Dios con un impacto tremendo en toda la tierra que Dios le asignó. Ahora, esto es lo que yo quiero que usted vea. A veces nuestro conflicto no es elegir entre qué es bueno y qué es malo, sino entre qué es bueno y qué es correcto. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo bueno que yo puedo hacer, si esto es una buena obra o si esto es lo que Dios quiere que yo realmente haga? Porque no todo lo que es bueno es lo que Dios nos mandó a hacer. Se lo vuelvo a decir, no todas las buenas obras son las que Dios nos mandó a hacer. Por supuesto, y dice, está mal. A ver, uno de los grandes conflictos con lo que yo me encuentro como pastor muchas veces es que cuando quiero decirles a alguien o corregirlo o decirle o direccionarlo y decirle, no, pero mira esto que está haciendo, ¿sabe cuál es la primera? Ellos me hacen una pregunta habitualmente y la pregunta es, ¿y qué tiene de malo? ¿O qué está mal lo que estoy haciendo? No es un problema si es malo o está mal, es un problema de que quizás no sea lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. ¿Cuántas veces usted hizo algo bueno pero fuera de tiempo? Usted habló y dijo, ¿para qué hable? No era el tiempo. Usted quiso hacer algo y era fuera de tiempo. Usted fue a un lugar y dijo, ¿para qué vino? Tendría que haber esperado un poco más. Y usted dice, pero la intención era buena, pero estaba fuera de tiempo. ¿Cuántas veces nos movimos porque podíamos y no porque Dios nos enviaba? Porque a veces pasa eso. Cuando nosotros podemos y está en nuestra capacidad, hacemos muchas cosas, no necesariamente. Hermano, el desafío, para mí es un desafío tan grande cada vez que soy invitado a algún lugar,
Porque a mí los recursos financieros no me sobran. Pero saber de que si Dios me manda, Dios provee y ver eso es el desafío. Y también he ido a lugares sin que Dios me mande y así me fue. Yo a mí no se me cae nada por reconocer mis errores, por reconocer que alguna vez yo pude hacerlo y lo hice. Pero tener el discernimiento de la voz del Espíritu en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida es fundamental. Porque lo correcto en el lugar incorrecto sigue siendo desobediencia. A ver, Dios me dice, tenés que ir a tal lugar. A ver, Dios le dijo a Jonás, tenés que ir a Nínive. Y Jonás agarró el barco y se fue a Tarsis. Ahora, él estaba yendo, capaz que iba a Tarsis a predicar porque él era un profeta, pero el problema es que Dios lo había llamado a otro lugar. Y eso era desobediencia. Entonces, lo que nosotros hacemos, pero fuera de lugar, sigue siendo desobediencia. Y a veces nosotros tenemos un problema porque cada vez que hablamos del Espíritu, decimos el Espíritu te va a impulsar, el Espíritu te va a enviar, el Espíritu te va a acompañar, el Espíritu te va a llevar. Pero a veces el Espíritu te va a frenar. A veces el Espíritu te va a decir, para un poco, quédate. A mí Dios muchas veces me dijo, quédate en casa. Y no era por la pandemia. Stay home. Era porque tenía que edificar la casa. Y para los que quizás nunca escucharon esto, hace varios años atrás, yo tuve una oferta que era muy tentadora para un evento mundial, para hacerme parte y cargo de un equipo que iba a ir a tal nación. Y la verdad que si yo lo veía humanamente como vidriera, como parecía que eran las puertas que Dios me estaba abriendo para, no sé, para llevarme allá arriba y que todo el mundo... Y Dios me dijo, no quiero que vayas, yo no te estoy mandando. Y la persona que me invitó no lo pudo comprender al principio. Y le dije, es que yo creo que lo que están haciendo es de Dios, pero no es lo que Dios me pidió a mí. Y me tengo que quedar. Entonces, a veces hay puertas que se nos cierran, no porque Dios nos rechazó, sino porque nos está direccionando hacia el lugar correcto. Ahora, cuando Dios direcciona, Dios no direcciona desde la emoción. No es que, ay, la verdad que tengo tanta lástima por esta gente que ve. No, porque Dios no es emocional. La dirección de Dios nunca es emocional, la dirección de Dios es revelacional. Entonces vemos ahí el versículo 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. No es que, a ver, ¿dónde quería Pablo predicar? En Asia. ¿Dónde quería predicar? En otro lado. Y Dios le dice, no. No sé cuál era la motivación de Pablo, si emocional, si pasó cuando vio por ahí y vio la condición y dijo, esta gente, pobrecita, les vamos a ayudar. Pero el Señor no le dejó. Ahora él recibe una visión, un varón macedonio clamando, y él interpreta correctamente. Entonces él dice, el versículo siguiente dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, es decir, dijimos, vamos, Dios nos está llamando para que anunciemos el Evangelio en Macedonia. El lugar donde Dios nos quiere no es acá en Asia hoy, no es acá. Quizás en otro momento vuelva aquí, quizás en otro momento la palabra llegue. Hermano, quédese tranquilo, quizás no sea yo, quizás venga otro con la palabra, pero Dios hoy me quiere en aquel territorio y hacia allá vamos. Entonces, él no fue donde quiso, él fue al lugar donde Dios lo estaba enviando. No era estrategia, no era conveniencia, era discernimiento espiritual, porque cuando nosotros llegamos después a ver la condición de la iglesia de Asia, de Macedonia, que la vamos a ver un poquito más adelante, hermano, la condición no era conveniente en ninguna forma, humanamente hablando. Si esa gente estaba re empobrecida, estaban angustiados, tenían una aflicción, estaban atribulados en todas las cosas. ¿Quién quiere ir a ese lugar? Uno donde quiere estar siempre, en lugares donde está lindo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos movemos nosotros cuando nos movemos? Y por eso digo, ¿por qué hacemos lo que hacemos como iglesia, como congregación, en mi caso, como pastor o como apóstol? ¿Por qué decido ir a tal lugar y por qué decido no ir a tal lugar? ¿Es capricho, es emoción o es dirección? ¿Sí? Nuestro destino, hermano, no se puede decidir por nuestro gusto. Si hubiese sido por gusto, Jesús nunca hubiera ido a la cruz del Calvario. Porque Jesús fue a la cruz no porque tenía el deseo de ir a la cruz. Jesús fue a la cruz no porque le gustaba morir crucificado. Jesús fue a la cruz porque era la dirección que el Padre le estaba dando.
Y si no, pregúntese por qué oró como oró en el Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que yo no beba esta copa. Oh. Pero él sabía que no iba donde quería, sino donde Dios lo direccionaba. Entonces, tu destino, mi destino, nuestro destino personal, familiar, ministerial, congregacional, no se puede decidir por gusto. Y bueno, a nosotros nos gusta esta línea, entonces vamos a ir. No, no. Se tiene que decidir por obediencia. Dios no nos manda a donde nosotros nos sentimos cómodos, sino donde somos necesarios. Dios no te quiere en el lugar donde tú estás cómodo. Dios no te manda a un lugar para que estés cómodo. Te manda en un lugar donde vas a ser útil, donde te vas a poder ver a Dios manifestarse a través de tu vida. Y eso es importante. Entonces, nosotros a veces queremos la comodidad, pero el cielo no busca ver nuestra comodidad. Yo quiero decirle esto, sino lo que Dios está buscando es que nuestra asignación sea establecida en nuestra vida. Así que cuando vi la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Saben que ellos comienzan a ir? Y al primer lugar donde ellos llegan de la provincia de Macedonia es Filipos. Y cuando llegan a Filipos, sucede algo. Mismo capítulo 16, pero versículo 22. Recuerde, del 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Vamos hasta el 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Claro, nosotros conocemos este relato. Ahora, note usted que no es que ellos llegan ahí porque Dios los manda. Ahora, qué locura, Dios los manda y van a terminar presos. Dios te dice, anda a un lugar y vos vas contento porque vos pensás que vas a un lugar y la gente te va a recibir, te va a hacer fiesta, te van a hacer el asado, viene el banquete, viene el apóstol Pablo, vamos a hacer una fiesta. No, en Cana, preso. Claro, ¿por qué? Porque ellos comienzan a ir y una muchacha con espíritu de adivinación va por atrás de ellos. Estos son hijos de Dios, estos sirven al Dios viviente, óiganlo porque lo que ellos les declaran es verdad. Pero el problema no es si lo que decía era verdad o era mentira, porque tengo una noticia, no siempre el diablo miente, aunque sea padre de mentira. Y dice que le desagradó tanto a Pablo esto que reprendió al espíritu de la muchacha. La muchacha fue libre y dice que sus amos, los amos de esta muchacha, viendo que, dice que ella, claro, era fuente de ganancia para los amos, consultaba, ella cobraba y los amos se llevaban el dinero, viendo que la fuente de su ganancia había sido tocada, dice que lo denunciaron y sucede esto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Pablo llegó al lugar correcto, Pablo y Silas, ellos llegan al lugar correcto. ¿Y cuál es el resultado? Los resultados son golpes, son cárcel, son cadena. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Al final, ¿para qué Dios me mandó acá? Al final Dios me quiere para que sufra. Quédese tranquilo, usted ya va a ver por qué. Él estaba en la voluntad de Dios, pero estaba en una prisión. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la voluntad de Dios sea una prisión? ¿Y por qué no? ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? Algunos de ustedes van a ser echados presos. Mi pregunta es si nosotros, claro, porque para nosotros la voluntad de Dios, claro, tenemos este versículo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, para nosotros, voluntad de Dios es todo lo bueno que nos pasa y todo lo malo que nos pasa es culpa del diablo. Y como el diablo no se puede defender, le echamos la culpa. Total. O hasta alguna vez cuando le echó la culpa al diablo, el diablo se le paró adelante y dice, no. Vamos, dale, sí. ¿Quién no le echa la culpa? Todo el diablo inmundo. Diablo cochino, digo yo. Claro, entonces para nosotros todo lo que viene de Dios nos tiene que gustar, nos tiene que agradar, todo bueno. El reino de Dios pensamos que es honra, es lugar, y la Biblia dice el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces Pablo está en la voluntad de Dios, pero en una presión. Entonces tenemos que romper con ese paradigma equivocado en nuestra manera de pensar, porque estar en Dios no significa que todo te va a salir bien. Ni siquiera, mire, le voy a contar algo. A Jesús no todos los milagros le salieron a la primera. Por lo menos hay uno en la Biblia que no le salió a la primera. ¿Usted sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? El ciego de Betsaida.
Le oró y le dijo, ¿y ves? Si hubiera sido Cordobés de Bethsaida. Veo los hombres como árboles, los veo, pero no de nada. No, para. Y oró de nuevo y ahora veía claramente. Dice, ¿cómo puede ser? Jesús no le... ¿Y por qué a vos te va a salir a la primera todo? ¿Por qué nosotros pensamos que todo nos tiene que salir para bien, o bien conforme a nuestro pensamiento? Entonces, estar en Dios no significa que todo te sale bien, pero estar en Dios significa que todo tiene un propósito. Porque a cuántos por hacer algo bueno nos terminó yendo peor. ¿Cuántos por hacer algo bueno terminaron? ¿Cuántos muchas veces obedecimos y no fue peor? Mire, yo recuerdo que hace muchos años atrás viene una persona y me dice, estoy cansado del trabajo que tengo hace tantos años, papá, dice, pero si renuncio pierdo toda mi antigüedad. Y bueno, y dice, y me salió una oferta laboral para este trabajo, así. Dije, renunciar a tu otro trabajo y metele con este. Usted dice, pastor, sí, Dios te está sacando de ahí. Espere, usted no se ríe todavía. Y el hombre renunció, perdió como 20 y pico de años de antigüedad y se fue al otro trabajo. A los 2 meses lo rajan, lo echan, lo despiden. Y uno dice, pastor, me echaron. ¿Y? No, ¿y usted qué me dice? Y que te quedes tranquilo, le digo. Dios te va a abrir una puerta mucho mejor. Claro, el proceso, ese mes que estuvo sin trabajo fue difícil, pero Dios le abrió una puerta 50 veces mejor que la que tenía al comienzo y que ese segundo trabajo, que es el que mantiene hasta el día de hoy, ya con muchos años de antigüedad y todo. Ahora, todo tiene propósito. Y este me obedeció porque yo venía con una palabra de Dios, pero no le fue bien al principio, le fue peor. Algunas veces usted nos dijo, Dios, esto no tiene sentido lo que me está pasando. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? Porque la obediencia no siempre te evita el dolor, pero la obediencia hace que tu dolor tenga un sentido, que valga la pena el sufrimiento que estás pasando. Por eso dice que Dios puso por delante el gozo. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, el sufrimiento de Jesús, Él lo sufrió. No para que nosotros nos larguemos a llorar y le tengamos lástima, pero Él le dio sentido. Hermano, no hay peor cosa que sufrir para nada. Porque sufrir por nada es horrible, pero si vas a sufrir, por lo menos sufrir con propósito. No te voy a decir pare de sufrir, pero para de sufrir sin sentido y comenzar a sufrir con un propósito. Si vas a sufrir algo, sufrir por el evangelio, sufrir por el propósito, sufrir porque tu familia. Entonces, no todo ataque es desvío, sino muchas veces es Dios confirmándote. Entonces, el problema no es lo que usted y yo estamos viviendo, el problema es no entender para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. A ver, ¿por qué Dios me permitió esto? Estábamos ahí en el versículo 25, ¿no es cierto? Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Pero recuerde cómo esta gente ya estaba, ¿no? Desnudos, azotados, golpeados, en el calabozo de más adentro, sus pies y sus manos en el cepo. Y seguimos hasta el 26 también. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de modo que los cimientos de la cárcel se sacudían. En el instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire cómo se encontraron. Medianoche. La medianoche siempre nos habla de oscuridad, del momento más oscuro, pero también nos habla de una esperanza, porque a la medianoche es donde comienza un nuevo día. Estaban encadenados, pero ¿sabe cómo estaban? Adorando. ¿Cómo te encuentra el momento de la prueba y el momento de la dificultad a ti? ¿Cómo me encuentra a mí cuando las cosas no salen? Porque vio que los niños, la gente inmadura, hay gente que usted no le puede decir, mira, ¿sabes qué? La próxima vez que, voy a poner un ejemplo cualquiera, mira, la próxima vez que acomodes la silla, hazme un favor, ponle un... no acomodo más la silla, que la acomodé, pará. Pero hay gente que es así para todo.
Y hay gente que cuando le pasa la prueba dice, al final, yo que me congrego, yo que ofrendo, yo que diezmo, yo que voy, yo que estoy presente en todos los cultos, yo que hago esto, yo que oro, yo que leo la Biblia. ¿Y quién te dijo que eso te iba a librar de la prueba? ¿Quién te dijo que eso te iba a librar? Entonces, ellos no negociaron su adoración con su dolor. No dijeron, no, yo no puedo adorar porque estoy demasiado dolido. Estoy demasiado golpeado. Ellos estaban cantando himnos, adorando. Esa adoración trajo terremoto, pero un terremoto específico. No tembló toda la ciudad, tembló la cárcel. Puertas abiertas y cadenas rotas. Pero sabe que el mayor milagro no fue el terremoto. El mayor milagro no fueron las cadenas que se caen, las puertas que se abren. El mayor milagro fue una familia siendo salva. Y la cárcel comenzó a tener sentido cuando dice que el carcelero quiso matarse. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y poneme por favor versículo 30 en adelante. Y sacándolos les dijo, el carcelero, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hasta el 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se olvidaron de hacer el curso. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sabe para qué Dios lo manda a Macedonia? ¿Sabe para qué Dios permite que terminen presos? ¿Sabe por qué Dios permite que los castiguen? Porque Dios estaba interesado en este hombre y en toda su casa. ¿Qué hubiese sucedido si Pablo se negaba a ir a Macedonia? ¿Qué hubiese sucedido si Pablo no reprendía a aquella muchacha? ¿Qué hubiese sucedido si él se negaba a ir a la cárcel? ¿Qué hubiese sucedido si en la cárcel, en vez de estar cantando, se pone a llorar, a protestar y a quejarse? Por eso digo, tenés que darle sentido y propósito a la prueba. Porque Dios no te mete en una prueba para nada, Dios te mete en una prueba con propósito. Entonces, que tu situación, tu adversidad, tu conflicto, tu prueba, tu dolor, lo que estés pasando, llámese como se llame, dale sentido, ponele sentido, algo tiene que afectarse para bien. Entonces, claro, poneme Filipenses capítulo 1, versículo 2. Y Pablo le escribe y le dice lo que yo les mencioné, parafraseándolo hace un momento. 1:12. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, hermano, no me tengan lástima porque estoy preso, no me tengan lástima porque me castigaron, porque todo lo que me está sucediendo, hermano, hay una sola cosa que está pasando acá. La gente está conociendo a Cristo, la gente está siendo salva. Ahora, ¿sabe por qué, hermano, yo le hablo de esto? Porque nosotros tenemos la tendencia a renegar de nuestro dolor, a renegar de nuestras aflicciones, a renegar de los problemas, a renegar de lo que nos pasa. Y yo quiero decirte, no reniegues de tu problema, no reniegues de tu proceso, dale sentido a tu proceso para que el proceso que tú vives realmente tenga el impacto que debe tener. Mire, el carcelero creyó, su familia creyó, toda su casa fue salva. Quiero decirles algo, la cárcel fue el precio de una familia salva. Como la vida de Cristo en la cruz fue el precio de tu salvación y de mi salvación. Que un justo muriera por todos nosotros que estamos acá, injusto, y nos justifique. Entonces, si tu proceso salva a alguien, valió la pena. Si tu proceso le sirve a alguien para afirmarse en el Señor, valió la pena. Si tu proceso sirve como testimonio para que alguien que está pasando algo parecido pueda creer en el Señor, valió la pena. Valió la pena. Dios no desperdicia tu dolor. Dios no es que te hace sufrir porque tiene ganas de verte sufrir. ¿Qué padre hace eso? ¿Qué padre hace eso? Dios hace que tu proceso, tu dolor, realmente tenga propósito, tenga sentido. Esa es la plataforma para el propósito del proceso. Lo que nosotros vivimos no es solamente para nosotros, no es que, Dios me está procesando a mí.
Porque hay gente que está viendo cómo tú te conduces en el proceso, cómo tú te conduces en la prueba, cómo tú sales adelante, cómo tú actúas cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen como tú quieres, porque no siempre las cosas salen como uno quiere. Anoche le predicaba a los jóvenes en este lugar acerca de una generación que no negocia. Tomaba aquel pasaje de Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dicen a Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos de este asunto. Nuestro Dios, no dice el Dios de nuestro Padre, nuestro Dios a quien nosotros servimos, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y si no lo hace, tampoco lo vamos a hacer. Si no son los resultados. Entonces, lo que nosotros vivimos, yo tengo que aprender esto. Dios me mete muchas veces en situaciones, o Dios permite situaciones en mi vida, no porque tenga deseo de castigarme, sino porque también yo voy a ser el ejemplo mañana para usted que me está escuchando de cómo yo me conduje en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento de la adversidad. Lo que usted está viviendo no es solo para usted, es para alguien que todavía no conoce a Cristo. Yo me imagino la cara del carcelero antes del terremoto, porque la gente golpeada, adolorida, en vez de estar quejándose, en vez de estar pidiendo agua, estaban cantando y estaban adorando. Yo no sé si usted conoce gente así, pero yo conozco gente que usted sabe que la está pasando mal, y usted le pregunta cómo anda, ¡ay, bendecido! Y vos lo mirás así con la cara como decís, pues yo sé lo que te está pasando, a mí no me mienta. No, no, pero a ver, yo sé qué es lo que estás pasando, contame, ¿cómo te sentís? Re bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué uno entiende eso? Así que me imagino al carcelero escuchándolos cantar en medio de la noche, de la prueba. Claro, cuando él ve todo eso, ve que ellos no ocupan la oportunidad para escaparse, él dice, no, no, yo tengo que hacer algo. Esta gente sirve al Dios verdadero, como dijo Nabucodonosor, después de aquellos 3 jóvenes rescatados del horno de fuego, dijo, hagan pregonar por todos lados que no hay otro Dios como el Dios de estos 3, ¿eh? Que se sepa en todos lados que no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él no lo hizo su Dios, pero dice, no hay un Dios, mi Dios no es tan grande como el Dios de estos. Y todos saben por qué, por ir a un lugar, a Macedonia. Pero me llama la atención algo, porque cuando pasa todo este proceso y todas las cuestiones y el Evangelio llega a Macedonia, Pablo le escribe una carta a los hermanos de Corinto para contarle sobre la iglesia de Macedonia. Y en ningún momento de la carta, él dice, porque yo fui a Macedonia, usted no sabe lo que yo tuve que sufrir. Oh, me metieron preso. Oh, todo por amor a los santos. Y me encarcelaron injustamente. Y me agarraron y no publicó en las redes ahí, acá preso por causa del Evangelio, sufriendo. No. Él le dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Os hacemos saber, hermanos. Así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, porque ellos también estaban atribulados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hasta ahí nomás. Después te léalo, pero lo hemos leído tantas veces a la hora de la ofrenda esto. Pero yo quiero hablar acerca del propósito. La iglesia de Macedonia era una iglesia en dificultad, una iglesia atribulada, una iglesia económicamente pobre, hablando, pero tuvieron algo, tuvieron una generosidad en la que ellos abundaron. Por eso Pablo después más adelante, porque él le habla a una iglesia totalmente diferente, que es la iglesia de Corinto, diciéndole a ustedes que son re buenos en la palabra, que tienen amor los unos para con los otros, que son serviciales, que esto y lo otro, dice, pero le falta algo, le falta lo que tenía esta iglesia, que era la abundancia de su generosidad. Ahora, era una iglesia en dificultad, una iglesia atribulada, una iglesia en pobreza, pero una iglesia que era generosa y comprometida y que le manda ofrenda a los otros. Y no pone ofrenda porque les sobra, pone ofrenda porque entienden. No ofrendan porque les sobra y dicen, bueno, vamos a llevar a los hermanitos allá. No, ellos mandan ofrenda porque a ellos se les revela algo y que tiene que ver con la vida de Cristo. No tiene que ver con la promesa
de que ellos van a recibir más. Ellos nos ponen una ofrenda esperando recibir una cosecha abundante. Pablo dice, ellos van a recibir una cosecha porque el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero el corazón no está en la cosecha, el corazón está en la revelación de Cristo. Entonces, ellos no solo recibieron el evangelio, sino que se volvieron parte de él. Nosotros tenemos un gran problema, que tenemos mucha gente que recibe el evangelio, pero lo recibe, se lo guarda, pero no se vuelve parte del evangelio. Recibe la salvación, pero no se vuelve parte de la salvación para otros. Entonces, esta gente se volvió parte del evangelio. Dijeron, no, esto que nosotros recibimos, nosotros queremos ser parte de esto. No solamente de oída, no solamente mentalmente. Nosotros necesitamos de alguna manera. Y me llama la atención porque se ve que Pablo, se ve en un momento ahí, buscando el versículo, dice, con muchos ruegos nos pidiésemos que le dejásemos participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos, dice, con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, yo me imagino esto, esta gente viniendo y diciéndole, apóstol Pablo, queremos darle esta ofrenda para que usted la lleve para su viaje, para lo que sea, para los hermanos allá. Y Pablo diciéndole, no, guárdenla, ténganla. No, por favor, no nos deje afuera de esto. Por favor. Y no le dijeron, déjenos ser parte de esta imposición de la religión. Déjenos ser parte, nosotros también queremos cumplir con la... No. Déjenos ser parte de este privilegio. ¿Sabe lo que es un privilegio? Es algo a lo que no todos pueden acceder. Es algo a lo que no todos pueden acceder. Por eso es que dinero a una institución puede traer cualquiera, pero una ofrenda a Dios solamente es para los hijos. Una iglesia madura, y cuando digo iglesia no hablo de ministerio, hablo de nosotros como iglesia, no solamente oye, sino que participa. Hermano, cuando una persona entiende el propósito, se involucra. Se compromete. Y me llama, vuelvo a esto, yo voy cerrando. Pablo quiso estar en Asia. Pablo quiso ir a otro lado. Pero el Espíritu le dijo, no, te quiero en Macedonia. Me imagino Dios diciéndole, Pablo, necesito que vayas a predicar el Evangelio a Roma. Bueno, no tengo plata, quédate tranquilo, tengo un barco preparado para vos. ¿En serio, sí? ¿El crucero de MSC? Ponele. Termina preso. Y va con todos los presos. Encima, mientras está yendo a Roma, se levanta una tempestad. Temporal llamado Euroclidón, algo así, un nombre. Se hunden, naufragan, van a una isla, lo pica la víbora. ¿Qué más me puede pasar? Le pasan todas. La gente dice, te estaba escapando de la justicia de los hombres, pero no puede escapar de la justicia de Dios, lo picó la víbora, vamos a esperar que se mueren. Como no se muere, dice, no, este es un Dios, este es un Dios. Porque la gente es así. Y todo sabe para qué, para que el Evangelio llegue a Roma. Y nosotros, si no nos pagan los viáticos, no podemos ir a ningún lugar. No. Hay gente que es así, lamentablemente. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a involucrarnos en el propósito de Dios? En lo que Dios tiene para nuestra vida, pero también en lo que Dios tiene para nuestra casa ministerial. ¿Sabe cuál es el error que muchas veces hemos cometido por años? Que la gente habla a veces de las iglesias y dice, yo fui a la iglesia de Pablo Abrán. Otros dicen, yo voy a la iglesia de Carlos Velar. Otros dicen, yo voy a la iglesia de fulano de tal. Gracias a Dios que eso se ha ido, o al menos nosotros lo hemos desterrado de nuestro lenguaje. Porque usted tiene una casa y es el lugar donde Dios lo puso. Y todo lo que beneficie esta casa lo va a beneficiar a usted, lo va a beneficiar a su generación. Cuando entendemos el propósito nos terminamos involucrando. No porque Dios no pueda hacerlo. Porque, a ver, si Dios podía enviarlo a Pablo como lo... ¿Se acuerda cómo fue transportado Felipe de un lugar a otro? Por el Espíritu. Dios lo saca de un lugar y lo pone en otro. ¿No podía hacer eso Dios con Pablo para mandarlo a Roma?
tranquilo Pablo, párate acá y mira lo que voy a hacer. Sí, pero Dios quería hacer algo más. No podría directamente haberlo librado y decirle, mira, te voy a sacar de acá, de donde vos estás, de Troas, y te meto en la casa, vas a entrar, vas a aparecer en la casa. Si apareces en la casa del carcelero, ¿quién no se va? Algo van a tener que creer. Pero no, a Dios le pareció una buena idea meterlo a la cárcel y todas esas cosas. La iglesia de Macedonia entendió el propósito y se comprometió con el Evangelio. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que la palabra que nos dio Dios como casa en este año, que es crecimiento, multiplicación y expansión, no requiere de gente que diga amén solamente, sino que requiere de gente que se compromete y que esté dispuesto a sacrificar por causa de eso. Le dije y comencé con esto. El mayor desafío que yo tengo es dejar a un lado todas mis buenas ideas y poner por delante la dirección que Dios nos está dando como casa. Entonces cuando yo le hablo de un viaje, le hablo de esto, le hablo de otro, que Dios nos está abriendo, hermano, créame. Y si no me cree, bueno, es un problema suyo, pero créame que la única intención que yo tengo es que el día de mañana su generación, quizás haya gente acá que diga, yo no voy a llegar, pero quizás sus hijos, sus nietos lleguen a ese territorio y se establezcan en las naciones. Pero alguien tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y si usted está dispuesto a hacerlo, venga, hable conmigo. Si usted está dispuesto a ir, usted, gloria a Dios, nosotros lo vamos a mandar. No sé cómo, no sé si lo mandamos en el crucero o en un barco preso. Yo quiero ir a abrir un granero en la casa de alguien. Y si Dios te manda a abrir el granero en la cárcel, en la casa del carcelero, del guardia cárcel, ¿y cómo llegó al guardia cárcel? Iba a tener que entrar preso. No está buena la idea, ¿no? Ah, no, 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 no. Bueno, así como Pablo no fue a Macedonia porque quiso, sino porque Dios los envió, hoy y en este año Dios nos está, y esto lo tengo muy fuerte en mi espíritu y sé que viene de Dios. Dios nos está hablando de algunas naciones que como casa ministerial tenemos que pisar este año. Una tiene que ver con España, otra tiene que ver con Venezuela, otra tiene que ver con Brasil. Pero esto que se viene, que es lo más próximo, no es un viaje, es una asignación, no es una oportunidad, no son vacaciones, es una asignación que Dios nos dio. Algo Dios tiene que hacer con nosotros. No sé qué va a pasar, pero así como una vez yo me paré en un lugar sin saber y me robaron, pero ese robo hizo que Dios me abriera las puertas de una iglesia en una ciudad. Me dice, ¿cómo pensé que el robo? Hermano, ¿sabe cuánto tardé yo en tener pasaporte nuevo? 2 horas. Me miraron y me dijeron, ¿cómo pudiste hacer pasaporte en 2 horas? Tuve que ir al otro día porque el cónsul era argentino y no tenía muchas ganas de trabajar ese día. Me dijo, no, mira, nosotros ya nos vamos en un rato. Y se van y mañana. Dice. Así somos. Pero el otro día cuando fui a las 2 horas yo me andaba con mi pasaporte nuevo. Y la gente me dice, ¿cómo puede ser que en 2 horas te hicieron pasaporte? Ni en Argentina me hacían el pasaporte tan rápido como allá. Y más barato encima. Porque cuando Dios está en el asunto, nada de lo que te sucede es porque sí, todo tiene un propósito. Entonces, si somos entendidos como casa ministerial, vamos a responder al llamado que Dios nos está haciendo como tal. ¿Cómo respondemos a este llamado, hermano? Fácil, con oración. Necesitamos gente que esté orando, una iglesia que pueda sostener espiritualmente la asignación que Dios nos está dando como casa. Necesitamos gente que se comprometa, que diga, yo no puedo ir, pero me quiero comprometer, quiero ser parte. Gente que siembre, que entiende el propósito y que invierte en el propósito. Quiero decirle, usted no está invirtiendo en mi vida. Y yo tengo la seguridad, porque yo lo he visto a Dios tantas veces hacer las cosas de una manera loca, para mí loca, que Dios no tiene problema en hacer las cosas. Dios se puede valer por sí mismo. Si no, pregúntele a Agar quién le dio agua en el desierto. Pregúntele a Elías quién le mandó los cuervos con carne y con pan. Pregúntese quién les dio agua al pueblo de Israel de una peña. Dios se puede valer. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que aunque Dios se puede valer de sí mismo, cuando nosotros nos volvemos parte, nosotros nos llevamos el beneficio
el galardón de ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Puedo no hacerlo? Sí, porque no estamos bajo la ley y esta casa no es una casa de ley donde a usted se lo obliga a nada. Pero sabe, el que entiende el propósito invierte en él. Hay una nación clamando, como Macedonia clamó, y Dios está buscando gente que responda. Quiero cerrar con esto. Que todo lo que usted haga, en toda su vida, sea guiado por el Espíritu. Y todo lo que usted deje de hacer, sea guiado por el Espíritu. Porque así como yo le dije, Dios muchas veces te va a impulsar, el Espíritu te va a impulsar a hacer cosas, muchas veces también te va a decir, deja de hacer esto, se acabó. Y no tiene que ser tu emoción, no tiene que ser tus ganas, no tiene que ser tu cuerpo, no tiene que ser tu cansancio, tiene que ser la voz de tu Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, dice la palabra. Quiero invitarte a que te pongas en pie.